Hola chicos, bienvenidos otra vez al canal, yo soy Mari y hoy vamos a hablar de Shadowhunters, la serie. Como muchos de vosotros sabréis, y es algo obvio por los últimos vídeos de mi canal, adoro Cazadores de Sombras con toda mi alma y la verdad es que estaba muy emocionada por la serie de televisión. Después del chasco que me llevé con la película, ya hice, cuando empezó, una opinión sobre la impresión que me había dado el primer capítulo, y si ya entonces fue buena, imaginaos cómo es ahora. Creo que es una serie que ha ido mejorando poco a poco. Empezó con un primer capítulo que, aunque no estaba mal, igual dejaba un poco que desear, tanto por las actuaciones de los protagonistas como por la trama que iba a llevar, no se sabía muy bien por dónde iba a ir, y creo que ha ido evolucionando en todo, tanto en trama como en actuación, como en la caracterización de los personajes. Voy a empezar hablando del cast, de lo que me parecen, de si creo que han elegido bien o no al cast. Creo que no puedo poner pega a nadie del cast, porque aunque al principio a lo mejor alguno no me pegase del todo, al final me acaban encantando todos. Hablando de los principales, como son Jace y Clary, creo que Catherine McNamara al principio igual estaba un poquito flojita a la hora de meterse en el papel de Clary, pero creo que al final ha conseguido la esencia que tiene el personaje. Y en cuanto a Dominic, me gusta muchísimo físicamente, me parece un Jace maravilloso, pero creo que en el guión no han sabido reflejar del todo bien lo que es Jace y cómo es en los libros. O sea, me ha faltado un poquito de sarcasmo por parte de Jace, porque le ha quitado gran parte de la gracia que hacía que fuese mi personaje favorito de todos los libros. Personajes secundarios como son Izzy, Simon o Alec y Magnus, no tengo ninguna queja al respecto, en especial Alberto como Simon, me parece que no podrían haber elegido mejor actor, nunca, jamás. Creo que le ha dado un toque maravilloso a Simon, que ha conseguido que tengamos ese toque de inocencia, entre comillas, que tiene Simon, y esa alegría y positividad que tiene siempre. Tengo que decir que ya Alberto me convenció muchísimo desde el minuto 1, pero que es que además cuando se convirtió en vampiro empezó a ser cada vez como más adorable y más adorable y más adorable, y cada vez más guapo y más guapo y más guapo, y cada vez lo hacía mejor, y ha conseguido que me enamore muchísimo más de él en la serie que en los libros. Respecto a Emerald haciendo de Isabel, creo que ha conseguido la esencia perfecta, o sea, eso de chica descarada, que no le importa lo que digan de ella y nada, porque es súper segura de sí misma, de su cuerpo, ella es una badass total, y Emerald ha conseguido eso perfectamente. O sea, es así que os tengo que decir que es que Emerald me convenció desde el minuto 1 que la vi, o sea, era la Isabel Lightwood que yo tenía en mi cabeza conforme iba leyendo los libros, y a uno de mis actores favoritos, que se ha vuelto uno de mis mayores crush del mundo, Matthew Daddario haciendo de Alec Lightwood. A ver, al principio me chirriaba, entre comillas, no el actor, porque el actor creo que es Alec Lightwood, tal cual, pero como ya Alec Lightwood en los libros no le soportaba mucho, sobre todo en los primeros, a mí Matthew me enamoró desde el minuto 1 y era como, este no es Alec, no es el Alec que yo imagino. Pero creo que lo han hecho muy bien porque han conseguido que un personaje que en los libros no cae del todo bien a la gente, por norma general, por supuesto a ti te puede caer genial, pero por norma general no suele caer demasiado bien a la gente, han conseguido que en la serie todo el mundo se enamore de ellos. Todo el mundo está enamorado de Alec Lightwood. Y con respecto a Magnus Vane, creo que Harry Shum al principio no me gustaba nada, primero porque lo seguía relacionando con Gleb por mucho que no quisiese, y segundo porque para mí el que interpretó a Magnus Vane en la peli probablemente es el Magnus Vane que yo siempre había imaginado, era el Magnus Vane de mis libros. Sí es cierto que Harry no es exactamente como yo había imaginado a Magnus, pero creo que le ha dado un toque muy especial y al que todos hemos cogido muchísimo cariño también. No sé si soy solo yo la que le ha dado la impresión, pero parecía Jack Sparrow, o sea, tiene cosas que parece Jack Sparrow y es muy extravagante y muy tal, y me ha encantado, o sea, lo he adorado. Y respecto a los actores que hay de fondo, vamos, de fondo, o sea, Luke, Jocelyn y demás, Luke me ha encantado, a pesar de que al principio todo el mundo decía, no, es que es negro, no sé qué, tal. A mí me ha encantado, creo que lo mismo, o sea, me ha caído mejor en la serie que en los libros, ya no solo por el guión que le hayan dado, sino porque el actor ha sabido ganarse un huequito en mí. Jocelyn quizás no me ha gustado tanto, es una actriz que es muy simpática, es muy maja, es muy todo, pero
A mí me ha faltado, no sé, no me gusta cómo ha hecho de Jocelyn, sinceramente, no es una actriz que me guste mucho. El que hace de Hodge, muy joven, lo que yo esperaba era alguien bastante más mayor, pero aún así, en el último momento ha sabido recrear eso que hace Hodge, que es ponernos a todos de mala leche. Y bueno, no ha quedado mal, simplemente el tema de la edad, como actor, me gusta mucho. Ahora vamos a la trama, a lo que han hecho con la trama de Cazadores de Sombras en la serie y lo que es la trama de los libros. Sí, han cambiado cosas. ¿En serio esperabais que no cambiasen nada? O sea, es una serie, en una película creo que es muchísimo más sencillo ceñirse a un libro, a una estructura temporal, entonces creo que es más complicado. Y aunque han cambiado muchas cosas, lo que es la línea de eventos importantes creo que la han mantenido bastante fiel. Empezó como empiezan los libros y ha acabado como acaban los libros, más o menos. Entonces yo creo que realmente no hay mucho que reprochar. Han cambiado cómo pasan las cosas, cómo tal, pero creo que no ha sido un cambio malo, simplemente que hay cosas que funcionan en los libros y luego en la pantalla no funciona tan bien. Realmente creo que en una pantalla hubiese sido muy raro ver a Simon convertirse en rata y cosas así. Entonces creo que, por ejemplo, el tema del secuestro de Simon lo hicieron muy bien en la serie. Una cosa que sí me molestó bastante que hayan cambiado ha sido que no sea Rafael quien convierte a Simon, sino Camille. Otra cosa que al principio no me hizo mucha gracia fue que saliese Camille ya en los primeros capítulos, cuando de Camille en los libros no sabemos nada hasta bastante más adelante. No es exactamente la Camille que yo tenía en mente, pero creo que la actriz lo ha hecho bastante bien. Respecto a los personajes en sí, a los que han cambiado un poquito el carácter, por decirlo de alguna manera, creo que está Jace, como ya he dicho antes, ha perdido parte de su sarcasmo, parte de su gracia, de su encanto, y Jace la verdad es que incluso han conseguido que mucha gente en la serie no le soporte. El tema de Parabatai es algo que también me da la sensación de que en la serie no lo se lo toman como algo tan serio, tan fuerte como realmente es. O sea, es un vínculo de por vida y en la serie parece que de un momento a otro lo pueden llegar a romper porque se enfaden, porque se busquen, por cosas así. Y eso me chirrió un poquito. Otros personajes que yo no los recordaba así al menos son Maris y Robert Lightwood. A Robert lo imaginaba muchísimo más tipo Maris en la serie. Vamos, me lo recordaba más así en los libros y en cambio en la serie parece un cachito de pan, o sea, no se le ve mala persona y yo en los libros a Robert no le soportaba mucho. He echado muchísimo en falta a Iglesias. ¿Dónde coño está Iglesias? O sea, ¿dónde está mi gato? Y a Max. Max solo ha salido en un capítulo, o en dos como mucho. No vamos a cogerle cariño a ese niño, necesito cogerle cariño a ese niño. Respecto a las relaciones amorosas, creo que al principio molaba un montón cuando Simon estaba ahí, que sí, que si no, que si le digo a Clary que la quiero, que si no, tal, lo llevaron bastante bien. Algo que al principio me chirrió fue que cambiasen el momento del beso de Clary y Jace. Esperaba ese momento invernadero bonito, pero realmente creo que según estaban yendo los eventos y las situaciones en la serie, pegaba más como lo hicieron que no que irse ahí a un invernadero y demás con todo el dramón que tenían encima. Entonces, realmente me gusta cómo quedó. Han cambiado algo que consideraba bastante importante en los libros, que era ese momento, pero creo que tampoco ha quedado del todo mal, o sea que puede pasar. Otra cosa que nos ha mostrado tanto es, aunque sí que es verdad que Jace y Simon no se soportan mucho en la serie, su rivalidad pasa como más desapercibida que en los libros. O sea, por ejemplo, el hecho de saltárselo del invernadero es que no está ese momento en el que Jace llega y está Simon en la habitación de Clary y hay ahí una enfrentación extraña de sentimientos. Eso en la serie se lo han saltado y es algo que la verdad es que he echado de menos. Con respecto a las relaciones de Izzy, me gusta muchísimo que hayan sacado más a Melion. Era un personaje que tiene bastante protagonismo en los libros y que en la peli, por ejemplo, no apareciese, me pareció algo muy raro porque es Melion, o sea, lo mencionan bastante y sale bastante y al final tiene bastante importancia, entonces me ha gustado mucho que saliese. Y con respecto a la pareja que más boom ha tenido en la serie, que ha sido Malek, estoy muy feliz de cómo lo han hecho. Sí es cierto que al principio todos criticábamos un poco el que hubiese aparecido ese personaje de Lydia Branwell ahí, que nadie sabía quién era, que es como esta tía no existe en los libros, que hace aquí. Pero creo que es un personaje que al final todos hemos cogido cariño y que la trama que han montado con ella ha tenido un sentido y ha tenido una historia y ha llevado a un momento precioso y magnífico como ha sido ese beso Malek. Sí que es cierto que el beso en los libros no ocurre hasta el tercero, creo recordar, pero creo que
también iba con la historia y no es la primera vez que han hecho alusiones o han hecho algún detalle de libros anteriores sin desvelar nada demasiado importante y demasiado tal. Creo que también es bueno que se hayan besado ya y que Alec haya salido ya del armario, porque eso va a ayudar a que la gente siga queriendo a Alec, no que en los libros muchas veces Alec es muy grosero con Magnus y lo trata bastante mal, y eso hubiese hecho que Alec perdiese muchísimos puntos con la audiencia y creo que no les conviene eso, entonces por eso lo han cambiado. Con respecto al beso, o sea, vale que la situación no tiene nada que ver porque eso en los libros no existe, pero el beso en sí es exactamente igual y eso es algo que creo que han hecho muy bien y que ha sido importante. Luego, con respecto a la trama de la Copa Mortal y de Valentine, creo que han sido también bastante fieles. Todos nos quedamos muy what the fuck en el momento en el que aparece Wayland, el padre de Jace, que es como, ¿qué hace este hombre aquí? Y también creo que todos sospechábamos un poco que iba a ser Valentine, entonces pues me gustó bastante que se acercase así a él porque le dio como un poquito más de credibilidad a la hora de que Jace creyese de verdad que es su hijo. El momento en el que Jace y Clary se enteran de que son hermanos me recordó muchísimo, 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 muchísimo y creo que está muy bien hecho con respecto al libro. Estaban en el almacén con todos los lobos fuera, se lo dice Valentine así tan gratuitamente. Y la reacción que tuvo Jace después creo que también es bastante semejante a la de los libros, con lo cual se han mantenido bastante fiel. Y Dominic Sherwood creo que hace un papel maravilloso, brutal, y clava bastante ese sentimiento que tiene Jace respecto a Valentine. Otra cosa que no voy a decir que no me ha gustado, porque sí que me ha gustado ya con respecto al capítulo final, es el hecho de que Jace se vaya al final con Valentine. Si yo no recuerdo mal, en los libros eso no sucede, Jace nunca se va con Valentine. Ahora sí que voy a pasar a comentar un poco más el último capítulo, que la verdad es que es un capítulo que ha sido bastante flojo para lo que yo me esperaba muchísimo más, me esperaba un capítulo con más acción, más movido, y ha sido un capítulo bastante light, por así decirlo, pero me ha gustado también mucho el ver que Alec y Clary como que se están acercando un poquito más. Con respecto al tema de la inmortalidad, que ha causado muchísimo revuelo en las redes sociales, que hayan hecho ya eso con Malek. A ver, yo creo que nadie debería haber esperado que después del capítulo 12 todo fuese color de rosas para Malek. O sea, eso simplemente era un capítulo de reafirmación a los personajes, pero todavía tienen muchísimo camino que recorrer, tienen que conocerse, tienen que llegarse a enamorar. Además, creo que nos merecemos ver un proceso en la relación, no que de repente se hayan besado y ya es una pareja perfecta, ¿no? Con el tema de la inmortalidad, aunque lo han sacado ya, no creo... O sea, no es para montar drama, porque... O sea, eso es un drama que tienen en el penúltimo libro, no lo van a poner ya de ya. O sea, yo creo que van a tener una relación normal, pero simplemente han sacado ese tema ya para que la gente lo tenga presente, para que luego no les sorprenda, por así decirlo. Como os habréis dado cuenta, es que no le puedo sacar ninguna pega a la serie. La única pega sí, que no es 100% fiel al libro, pero es que tampoco lo esperaba y tampoco lo quería, entre otras cosas, porque creo que la serie nos da a ver una imagen de los personajes un poco diferentes, que siguen siendo nuestros personajes, pero de una manera que no les conocíamos antes. Me ha gustado muchísimo casi todos los cambios que han hecho, quitando algunos que me hayan molestado un poco más, pero por lo general me han gustado todos los cambios. He visto muchísima gente también odiando a la actriz que hace de Camille, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre. Por favor, no empecemos a ser ese fandom que empieza a odiar a la gente por los papeles que interpreta, y simplemente decir que la serie me encanta, que el cast me encanta, es